Ya, entonces, continuando la clase de ayer, ¿no? Eh, Esta es nuestra tabla de datos. Lo que voy a hacer es un poquito de limpieza simplemente. Me voy a eliminar las filas que ya no vamos a usar, así que por favor, si pueden dejar de escribir, ¿no? Trabajaremos con la información que está, trabajaremos con la información que está. Voy a empezar a eliminar un poco los cuadros vacíos para aprovechar al máximo nuestra base de datos. Esta la voy a usar igual, no está completa. Ya lo único que estamos haciendo es eliminando las filas que no vamos, o sea, sin información. Ya. Pensemos que tenemos 19 datos, ¿no? 19 datos, pensando que hay 29 personas en sala, entonces tenemos menos de lo que uno esperaría. Pero ya es un avance. Esta columna ya no es necesaria, la voy a sacar para que nuestra base de datos se vea íntegra, ¿no? Cuando tenemos bases de datos de trabajo, normalmente se las recolecta de esta forma porque después es más fácil hacer el procesamiento, ¿no? Algo que hay que tener cuidado siempre es mantener un mismo estándar de información, ¿no? Por ejemplo, voy a tratar de seleccionar todo para, ¿no? Todas que estén en la misma tipo de letras, todas que tengan la misma orientación, todas que tengan el mismo color, ¿no? Para evitar... Ah, perdón, es esta. Todas que tengan el mismo color para cualquier cosa. Le voy a sacar los márgenes para que todo sea exactamente igual, ¿no? Verificar si todo está bien, ¿no? Parece que sí. Aquí, por ejemplo, hay un 1,68, ¿no? 1,68, como es en centímetros, mejor mantenerlo 1,68, eso lo voy a corregir. Aquí hay un 55 y un 65, ¿no? Vamos a asumir que esa información ha llegado así, ¿no? Vamos a asumir que esa información ha llegado así. Así que, no, si se han confundido, no se preocupen, lo dejaremos así, que van a ver que eso puede revelar una anomalidad en la información, que está bien, ¿no? Después tenemos esto de números de hermanos, está bien, parece que todo, número de materias, mujer, 1,0, edad, creo que estamos con todo, ¿no? Y el tema del color, ¿no? En el color es a veces un poco más complicado porque noten que algunos han iniciado con mayúsculas, otros han puesto azul, con acentos, sin acentos. Eso es parte de cómo viene la información y eso a veces requiere un procesamiento un preprocesamiento de limpieza, ¿no? Para que la información en sí misma sea útil, ¿no? Eso es a veces bien necesario. Ya. Entonces, esto lo vamos a utilizar en un rato más, lo voy a minimizar por ahora. Vamos a recordar lo que hemos visto ayer bien rápido, ¿no? Hemos visto el concepto de población y muestra, ¿no? Hemos visto el concepto de población y muestra. La población para nosotros no era más que la colección de unidades de observación o de unidades de análisis, no era la U sub 1, la U sub 2, y habíamos dicho que el universo en el fondo tiene hasta U sub n unidades, ¿no? U sub n unidades. Ahora sí, ¿no? U sub 1, U sub 2 hasta U sub n, ¿no? Es una colección de individuos, eso habíamos dicho. En el fondo, nosotros a veces vamos a construir muestras, a veces vamos a estudiar poblaciones o a veces vamos a estudiar muestras. Y la muestra no es nada más que otro conjunto de unidades, pero ahora esta n chiquita hace referencia al tamaño de la muestra, ¿no? Donde normalmente el n es menor o igual, digamos, ¿no? Menor o igual, a n grande, digamos, ¿no? Donde normalmente la n chiquita es menor o igual a n grande, ¿no? Asumimos que la muestra es pues más pequeña que el tamaño de la población y además
algo vinculado con esta muestra. Ese necesariamente es un subconjunto, ¿no? Es un subconjunto, pertenece al universo o es un subconjunto del universo como tal, ¿no? Es un universo del, es un subconjunto del universo, en el fondo, una muestra, ¿no? Esto mejor, si lo ponemos como subconjunto, ¿no? Ese es un subconjunto, ¿no? Ese es un subconjunto de U, ¿no? Utilizando la notación de subconjunto. Eso hemos visto, universo, muestra. Hemos visto después ámbitos de estudio, ¿no? Ámbitos de estudio en términos de la población. Hemos dicho que es muy importante definir los ámbitos de estudio de la población. Hemos dicho que habían ámbitos temporales, ámbitos espaciales y ámbitos temáticos. ¿Por qué eran importantes? Porque nos ayudaban, nos permitían acotar muy bien la población o la muestra, ¿no? de estudio, ¿no? Cuándo, dónde y qué, ¿no? Esto era la idea de a cuándo hace referencia a la información, a qué momento en el tiempo. Lo espacial era la referencia de dónde hace referencia a la información que estamos observando, y el temático era qué estamos observando de esta población, ¿no? Y cuándo, dónde, qué, ¿no? Después habíamos visto las unidades estadísticas, ¿no? Aquí simplemente las voy a listar, de todas formas esto nosotros ya lo hemos visto en la clase de ayer. Hemos visto tres unidades de estadísticas, ¿no? Tres tipos de unidades estadísticas, ¿no? Uno era la unidad de investigación o análisis, ¿no? O análisis. La otra era la unidad de información, ¿no? La que nos provee la información como tal de la unidad de investigación o análisis. Y la tercera era la unidad de muestreo, ¿no? La unidad de muestreo. Y esta habíamos dicho que podría ser unidades elementales, ¿no? Lo más pequeño de una población, ¿no? O unidades agregadas, ¿no? Agregadas. ¿No? ¿Para qué servía esto? Para entender cómo ha sido obtenido la muestra, ¿no? Y finalmente hemos visto los tipos de variables, ¿no? Los tipos de variables. Había una tipología de variables, hemos dicho que hay variables cualitativas, ¿no? Cualitativas, perdón. Esto es cualidad, ¿no? Y hemos dicho que había variables cuantitativas, que hacen referencia a cantidades, ¿no? A cantidad. Dentro de lo cualitativo hemos dicho nominal y hemos dicho ordinal. Ordinal. Esta no tiene orden, ¿no? Esta no, sin orden, ¿no? No importa el orden. Y en lo ordinal importa el orden. Y en las cuantitativas habíamos dicho que tenemos dos también, ¿no? Por un lado las continuas, continua, y por el otro lado la discreta. La principal característica de la discreta es que es numerable, ¿no? Numerable, puedo contar, dado un punto, cuál es el siguiente, ¿no? Esa es la principal característica. Y las continuas son no numerables, ¿no? No numerables. Por el mismo concepto de continuas. Me paro en cualquier punto y no sé cuál es el siguiente. No puedo decir cuál es el siguiente porque, dada la característica de continuidad, ¿no? Estamos hablando de espacios infinitos, ¿no? Entre dos números. Por lo tanto, no hay un número siguiente inmediato en la curva de los reales, ¿no? Eso es lo que decíamos la clase de ayer, ¿no? Ya, lo que vamos a ver hoy, ya pensando que tenemos estos conceptos relativamente bien aprendidos, definidos, vamos a ver lo que es el conteo y las frecuencias, ¿no? El conteo, frecuencias y porcentajes le vamos a llamar, ¿no? Porcentajes, ¿no? Conteo, frecuencias y porcentajes. Entonces, a ver, tal vez antes de continuar, no sé si tienen alguna duda, pregunta de lo que hemos visto ayer, algún concepto que no haya quedado muy claro. ¿Todo bien? Ya.
Entonces, esta idea del conteo, las frecuencias y los porcentajes, simplemente se refiere a que nosotros ya empecemos a hacer algunas operaciones, ¿no? Que empecemos a hacer algunas operaciones con la información que nosotros tenemos, ¿no? Con la información que nosotros tenemos, ¿no? Por el momento hemos dicho que tenemos información proveniente de un universo completo o de una muestra, ¿no? Proveniente de un universo completo o de una muestra. Si recuerdan las clases anteriores, la anterior clase virtual, ¿no? Habíamos dicho que hay varios métodos de recolección, hay varios mecanismos de recolección, ¿no? Estaba el muestreo estadístico, que es sacar esta muestra. Estaban los estudios observacionales, donde igual es una muestra, pero no tiene un criterio de representatividad. Y están los diseños experimentales, donde tenemos dos grupos y en base a esos grupos hacemos una división, ¿no? En CENS hemos dicho que es un caso particular del muestreo estadístico también, ¿no? Entonces, pensemos que este proceso de recolección ya lo hemos hecho de alguna forma y tenemos acceso a los datos, ¿no? Tenemos acceso a los datos, ¿no? Como en el caso del ejemplo, ¿no? Tenemos ya nuestra recolección hecha, ¿no? Tenemos nuestra recolección de datos hecha, ¿no? Y esta es la información que nosotros queremos hacer. Diferencia entre información y datos, ¿no? Diferencia entre información y datos, ¿no? La información pensemos que son características que están flotando en el aire, ¿no? Que cada persona tiene un montón de características que están ahí, pero hasta que nosotros no la midamos de alguna forma, no se vuelve todavía en un dato, ¿no? Entonces, mucha de esta información, ¿no? La edad, el peso, son características que ustedes tienen, pero con esto van medidas necesariamente ahora, ¿no? Dentro de las características del grupo como tal, y lo que hemos hecho es medirlas, ¿no? La hemos medido ahora y las hemos anotado aquí en este Excel, ¿no? Entonces tenemos nuestra medida, tenemos nuestra base de datos basada en ese proceso, ¿no? Pregunta, ¿no? A manera de recordar estos tres métodos de colección: muestreo estadístico, estudio observacional o diseño experimental. Esta base de datos que hemos recolectado en el curso, ¿como cuál de estas tres califica? ¿Con un muestreo estadístico, un estudio observacional o un diseño experimental? ¿A cuál de las tres se acerca más? ¿Qué dicen? ¿Un muestreo estadístico? Ya, a ver, ahí hay un voto por muestreo estadístico. ¿Qué dicen los demás? O las demás. ¿Será que es un muestreo? ¿Podemos considerar que este es un muestreo estadístico? Sí, yo también apoyo que sea muestreo estadístico. Ya. ¿Qué dicen los demás? Revisaremos las características del muestreo estadístico. Dice, es un subconjunto de una población, ¿no? La población son los estudiantes de la materia de estadística 1, al parecer, ¿no? O bueno, de estadística, de la carrera de biología. Hasta ahí está bien, es un subconjunto, la información parece que sí. Sobre la cual se puede hacer inferencia. No sabemos todavía si podemos hacer inferencia porque dice, siempre y cuando la muestra sea obtenida mediante un proceso aleatorio. Ustedes y ese punto es clave para que sea un muestreo estadístico, ¿no? Para que sea un muestreo estadístico. ¿Ustedes consideran que la información que se ha obtenido mediante un proceso aleatorio? ¿Qué dicen? Si consideramos la aleatoriedad del curso, así tú, así de forma por al azar, entonces no, porque lo hemos hecho todo general, así que no sería aleatorio. Ya. Por ejemplo, eso es cierto, ¿no? No hay un componente, cuando hablamos de componente o mediante proceso aleatorio, cuando hablamos de un proceso aleatorio, estamos implicando que la muestra, ¿no? Para que estas personas hayan llenado su información, previamente ha habido un proceso aleatorio para que ellos sean elegidos, ¿no? Para que llenen la información, ¿no? Y eso no ha sucedido, ¿no?
En el fondo, ¿quiénes han llenado la información? Ha sido un poco más los que tenían buena voluntad de entrar al enlace y llenar, digamos, ¿no? No hay un proceso en sí mismo de completar la información basada en una selección previa, ¿no? Porque el proceso aleatorio se hace sobre las unidades de análisis. En este caso, la unidad de análisis son los estudiantes conectados a la sesión virtual de hoy, ¿no? Esa es la unidad de análisis, ¿no? Entonces, no estamos en un muestreo estadístico, porque no ha habido un proceso de selección para que ustedes llenen la información, ¿no? Uno podría decir, no, pero hemos llenado aleatoriamente porque, no sé, no todos han llenado, así que puede ser una muestra, y no es tan cierto. Siempre tiene que existir un proceso aleatorio de selección, digamos, es como cuando se hace una rifa, ¿no? Cuando se hace una rifa o una lotería, ¿no? Todos tienen su ficha de participación y se empiezan a sacar las fichas ganadoras, digamos, ¿no? Y las fichas ganadoras son las que ganan la lotería o la rifa, ¿no? Es lo mismo con el muestreo estadístico. Todos deberían tener la oportunidad de participar. Se hace un sorteo y se decide, ustedes son los que participan porque su ficha ha salido al azar, ¿no? De todas las fichas que existían. Siempre que eso se cumpla, estamos en un muestreo estadístico. En este caso, parece que no. ¿Será un estudio observacional? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿Cabe como un estudio como los estudios observacionales? ¿Como un estudio de caso? Incluso a veces esto pueden ser como sondeos, digamos, ¿no? Sondeo o algo. ¿Qué dicen? Se trata de una muestra, si es una muestra del curso, que fue seleccionada con un criterio definido por el investigador. En el caso del investigador, pues ser yo, porque yo les he pedido que sean parte de la muestra, y que no tiene un componente de azar, es decir, no ha habido un sorteo previo. Y eso es exactamente lo que ha pasado, ¿no? No hay un componente de azar, es una muestra intencionada, dice, ¿no? Y creo que sí, ¿no? Pues sí parece una muestra intencionada porque de alguna manera ustedes voluntariamente han llenado, ¿no? Entonces puede ser muestra intencionada, también podemos aquí ponerle, ¿no? Voluntaria, ¿no? Todas esas entran en este criterio, ¿no? Intencionada, voluntaria, forzosa, ¿no? Entonces es más un estudio de observación, ¿no? Es más un estudio de observación. Y ahí dice, los resultados no se pueden generalizar, son propios de la muestra definida. Es decir, que el análisis que yo haga sobre este conjunto de datos no lo voy a poder generalizar, ¿no? Y se presenta únicamente a esta muestra, ¿no? A estos 19 datos, ¿no? Representan los hallazgos que tengamos, representan exclusivamente estos 19 datos, ¿no? Es lo que me dice. Entonces, este es un estudio observacional. Este es un estudio observacional. Diseño experimental, no, para nada, porque lo que dice es que tiene de alguna manera haber una especie de intención de tratar, un tratamiento, una intervención, ¿no? Tiene que haber como que una implementación de algo, ¿no? Y eso no ha habido, ¿no? Eso no ha habido. Ya, entonces, volviendo a lo que nosotros hemos ido viendo, si nos ponemos en esta población objetivo, que es los estudiantes, nuestra población objetivo de esta base de datos, ¿cuál es? Son los estudiantes, es una muestra intencionada o voluntaria de los estudiantes que han entrado a la clase virtual, ¿no? De los estudiantes de la carrera de ideología, de la materia de estadística, que han entrado a la clase virtual del 10 de agosto. ¿No? Esa es de la definición de nuestra población objetivo en este caso, ¿no? O de la base de datos que tenemos como tal, ¿no? De nuestra población objetivo. Es esa, ¿no? Temporal, 10 de agosto. Espacial, ¿de dónde? De la carrera de biología, de la materia de estadística, ¿no? Temática,
son características sociodemográficas, ¿no? Características sociodemográficas, edad, número de hermanos, número de materias, información académica por ahí, ¿no? Y hay otra temática involucrada con peso y estatura, ¿no? Que podrían ser indicadores antropométricos, ¿no? Basados en la medición o basadas en características de peso y altura, ¿no? Pues ahí hay temáticas involucradas, ¿no? Tipos de unidades estadísticas, ¿no? ¿Cuál es la unidad de investigación o análisis en este caso? Los estudiantes de biología, ¿no? Los estudiantes de biología inscritos en la materia de estadística, ¿no? ¿Quién ha sido la unidad de información? Han sido los propios estudiantes, porque cada uno de los estudiantes ha llenado o ha completado la información con lo que había, ¿no? Unidad de muestreo, ¿no? No ha habido un proceso necesariamente, ¿no? Ha sido tal vez más una muestra intencionada. Aún así, ¿no? Las unidades que han llenado este sondeo, este estudio de observación, igual han sido los mismos estudiantes de biología, ¿no? Es como ellos se han autoseleccionado para participar, digamos, ¿no? Entonces ahí estamos con estas tres características, ¿no? A ver, pregunta si ustedes, muy rápida, la edad, como la hemos definido, ¿no? Esta sería una variable continua, discreta, continua, diré cualitativa, cuantitativa. ¿Qué dice? Cuantitativa. Cuantitativa. Discreta, continua. Discreta. Discreta, ¿no? Porque estamos viéndolo a nivel de años, ¿no? No estamos viendo en la naturaleza misma de la edad y el tiempo, ¿no? Que esa sería la continua, ¿no? Porque no, es difícil de observar en sí misma, ¿no? Y cuando lo observamos, pues, necesariamente la discretizamos, ¿no? Peso, kilogramos, ¿qué dicen? Igual es discreta, ¿no? Estatura también es discreta. Número de hermanos también es discreta. Número de materias también es discreta. ¿Qué dicen de esta variable que la hemos vuelto numérica, ¿no? Mujer 1, hombre 0, digamos, ¿no? Es una variable en sí misma cuantitativa o cualitativa. Cualitativa. ¿Qué dicen? Sí, tiene una tendencia a ser cualitativa, ya que, aunque con números, pero estamos viendo la cualidad del género. Eso, ¿no? Tal como lo explicó su compañera, por más que lo estemos viendo como numéricas, la naturaleza de esta variable explica una cualidad, ¿no? En este caso, la cualidad es el sexo, ¿no? Distinta al género, pero en este caso el sexo, ¿no? Y ahora, este concepto de poner el número, ¿no? Este concepto de poner el 1 para mujer, 0 en otro caso, eso no es nada más que un proceso que se recomienda en la estadística para manejar mejor los datos. A ese proceso se le llama codificación, ¿no? Lo que hemos hecho en esta variable se llama codificación. Hemos codificado y hemos dicho, hemos creado una regla de asignación de un número a una categoría, ¿no? Mujer 1, otros casos 0, ¿no? Ese criterio en estadística se llama codificación. Codificación, ¿no? Lo mismo podríamos haber hecho en el caso del color, ¿no? Pero como hay tantos colores, la codificación se vuelve mucho más compleja, ¿no? El caso del color es una variable claramente cualitativa porque explica una cualidad. ¿Qué podrían decir? ¿Es una variable cualitativa nominal o es una variable cualitativa ordinal? Nominal. ¿Nominal? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Y por qué? ¿Ver alguna participación más? Nominal, nominal. ¿Por qué sería nominal? ¿Por qué no es ordinal? Porque no hay un orden en específico de los colores, a menos que lo queramos clasificar por colores primarios o secundarios, pero si no fuera esa la intención, sí sería nominal. Eso, ¿no? Lo que su compañera dice, ¿no? Es claramente, como es color favorito,
para cada uno de ustedes, por ahí sí es una variable ordinal, porque ustedes han preferido el azul respecto a otros, digamos, ¿no? Pero la variable en sí misma, ¿no? Dentro de esta base de datos es claramente nominal, ¿no? Porque no significa que a los que les guste el azul sea mejor que a los que les guste el verde, por decir, ¿no? No hay un orden de jerarquía entre colores, ¿no? Y a veces por eso, como no hemos puesto una regla exclusivamente basada en un orden, entonces este es nominal como tal, ¿no? Es exclusivamente nominal. Ya, entonces eso en cuanto a nuestros tipos de variables, ¿no? Lo siguiente es el conteo de frecuencias y porcentajes, y lo que se refiere simplemente es empezar a hacer procesamiento sobre la información que tenemos, ¿no? Y en esta idea de conteo de frecuencias y porcentajes, es bien importante conocer el ordenamiento o los tipos le vamos a llamar tipos de ordenamiento, ¿no? Tipos de ordenamiento de los datos, ¿no? Tipos de ordenamiento de los datos, ¿no? ¿Cómo yo puedo ordenar los datos, ¿no? Tipos de ordenamiento de los datos. En este tipo de ordenamiento de los datos, vamos a distinguir tres maneras de ordenar los datos, ¿no? Tres maneras de ordenar los datos. Ninguna tiene cierta preferencia respecto a otra, ¿no? Pero algunas sí son más útiles, ¿no? Dependen mucho de lo que nosotros vayamos a analizar, ¿no? Basado en lo que nos traen del reporte en el campo que se haga, ¿no? Uno son elementos simples, ¿no? Los elementos simples. Los podemos llamar los elementos primitivos, digamos, ¿no? Son los elementos simples. Son los elementos simples. Cuando decimos tipos de ordenamiento de los datos, cuando están los datos ordenados en los elementos simples o los elementos más primitivos, estamos hablando cuando los datos están ordenados de esta forma. Tenemos el dato más primitivo de la unidad de información. En este caso tengo el dato que corresponde a la primera observación, 18 años. La segunda observación, 21, ¿no? Si esto lo enumeramos, aquí lo voy a poner, si lo enumeramos por individuo, si esto lo enumeramos por individuo, de los que han llenado la información, tenemos 19 individuos. Si tenemos la posibilidad, ¿no? Si tenemos la posibilidad de tener los datos a este nivel primitivo básico elemental, ¿no? Eso es lo más puro que uno puede tener al momento de trabajar con información, ¿no? Porque esta es la información más primitiva, básica y elemental, ¿no? Este es el mejor escenario, ¿no? Este es el mejor escenario, la mejor alternativa, digamos, ¿no? La mejor alternativa o el mejor escenario, ¿no? Esta es la mejor alternativa en cuando tenemos acceso a los datos, ¿no? Estos elementos primitivos, estos elementos simples. Después están el segundo, que es un tanto, que son de alguna manera ordenarlos en tablas de frecuencias, ¿no? Ordenarlos en tablas de frecuencias simples, ¿no? Ese es el segundo tipo de ordenamiento de los datos, ¿no? Tenerlo en tablas de frecuencias simples, ¿no? Tenerlo en tablas de frecuencias simples. Y el siguiente, que es parecido a este, después vamos al ejemplo, son las tablas de frecuencias, ¿no? Tabla de frecuencias de clases, ¿no? Tabla de frecuencia de clases. Una cosa son las tablas de frecuencias simples y otra cosa son las tablas de frecuencias de clases. Finalmente son maneras en las que se pueden ordenar los datos. La primera, la primitiva, ya la hemos visto. Ahora veremos esta tabla de frecuencias simples, ¿no? Veremos esta tabla de frecuencias simples. Esa se refiere a que, dado que yo no voy a tener la información de esta forma, ¿no?
Por ahí, cuando yo pida un reporte, cuando haga un estudio en campo, ¿no? Lo que me entreguen sea una tabla de frecuencias simples. ¿Qué es una tabla de frecuencias simples? La voy a hacer aquí, bueno, la voy a hacer en otra hoja mejor, ¿no? Para que tengamos una referencia. Esta va a ser una tabla de frecuencias, simples. ¿Qué es una tabla de frecuencias simples? Por un lado tenemos la variable, ¿no? Que puede ser cualquiera, y en otra tenemos el conteo, ¿no? El conteo o lo que también se llama la frecuencia, ¿no? La frecuencia. Ahorita le vamos a dar un nombre más común, ¿no? Ahorita le vamos a dar un nombre más común. Pero ¿cuál es el concepto de estas tablas? Que yo en esta tabla empiezo a poner las categorías, ¿no? En esta tabla yo empiezo a poner las categorías de la variable, ¿no? Por decir, si me voy a la hoja 1, la edad, ¿no? Se mueve desde 18 años, digamos, hasta el 24, ¿no? Entonces, ¿cómo sería una tabla de frecuencias simples? Empiezo a poner 18 años, 17 años, perdón, 18 años, 19 años, 20 años, 21 años, 22, 23, ¿no? En la primera columna identifico los casos únicos que han aparecido en mi base completa, ¿no? Y acá aparecen los casos o el conteo de este número, ¿no? ¿Cuántos 18 existirán en mi base de datos, ¿no? ¿Cuántos 18 habrán en esta base de datos, ¿no? Lo mismo acá, ¿no? ¿Cuántos 19, cuántos 20, cuántos 21, ¿no? Por poner un número, ¿no? Hay 5 personas de 18, hay 7 de 19, hay 3 de 20, hay 2 de 21, no hay nadie de 22 y hay 3 personas de 23, ¿no? Si sumo esto, ¿no? Me da la cantidad de información que yo estoy manejando, ¿no? Este es el dato de 20 personas. De las 20 personas, 5 tienen 18 años, 7 tienen 19 años, 3 tienen 20, 2 tienen 21, ninguna persona tiene 22 y 3 personas tienen 23 años. Este es el concepto de una tabla de frecuencias simples, ¿no? Ahorita vamos a ver en nuestro caso, en el ejercicio, cómo se configura eso. A ver, más bien para hacerlo en una sola hoja esto. Tabla de frecuencias. Esta es la versión de tablas de frecuencia simple. ¿Ya? Esta es la versión de la tabla de frecuencia simple. El otro caso es la tabla de frecuencia de clases, ¿no? La tabla de frecuencia de clases o en intervalos de clase también, ¿no? Tiene hartos nombres. En intervalos de clases, ¿no? La tabla de frecuencias en intervalos de clase. Por ahí la información puede llegar de otra manera, ¿no? Y ahora vamos a hablar de las clases, ¿no? ¿Qué es una clase, no? En el fondo una clase trata de conservar el concepto de una variable continua, ¿no? Pero agrupa en intervalos, ¿no? Los posibles valores de un dato, ¿no? Normalmente en las tablas de intervalos de clase está la clase, ¿no? Esta tabla de frecuencias simple la vamos a volver una tabla de frecuencias de clase. ¿Qué es una clase? Cada una de estos valores están basados en intervalos. Yo voy a poner las personas de 18 hasta 20 años acá. Las personas de 20 a 22 años acá. Y las personas de 23 hasta, 25 años acá. Bueno, aquí debería ser en realidad 22, ¿no? 22. Este es un ejemplo de un intervalo de clase, ¿no? Este es un ejemplo de una tabla con intervalos de clase. Normalmente en este tipo de tablas, manteniendo un poco una notación, normalmente en esta tabla de intervalos de clase,
las tenemos que ver así. Si notan, parece una especie de solapamiento entre el 20-20 y el 22-22, ¿no? Si usamos alguna notación de conjuntos, la idea es que el límite superior no está contenido en ese intervalo, ¿no? El límite superior no está contenido en ese intervalo, salvo en la última clase, ¿no? Salvo en la última clase, ¿no? Este es del 18 al 20 sin tomar en cuenta el 20. Este es del 20 al 22 sin tomar en cuenta el 22. Y este es del 22 al 25, ¿no? Incluyendo el 25 también. Esta sería otro ejemplo de una tabla de frecuencias, pero ahora de clases, ¿no? Ordenada por clases. Donde hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Un conteo o una frecuencia, ¿no? Un conteo o una frecuencia. Normalmente estas tablas son derivaciones de estas otras, ¿no? ¿Cuántas personas hay entre 18 y 20 años en esta tabla? Sin contar las que están en 20. ¿Cuántas personas hay de 18 a 20 años sin contar los 20? 12, ¿no ve? Hay 12 personas con edades de 18 a 20 sin contar el 20. ¿Cuánto sería el siguiente? ¿Cuántas personas hay de 20 a 22 sin contar el 22? 5, ¿no ven? ¿Y cuántas personas hay de 22 a 25 sin contar, bueno, contando los dos extremos, ¿no? De 22 a 25 solamente igual, hay 3, ¿no? ¿Cuántos datos tengo en total? Aquí puedo poner los totales, ¿no? Sumo esta información, ¿no? Hay 20 datos también, ¿no? Hay 20 datos también. Estos son los otros dos tipos de fuentes de datos o, bueno, otros dos tipos de cómo ordenar los datos, ¿no? Cuando hagamos trabajos, cuando hagamos alguna investigación, es muy probable que la información, en el mejor de los casos, nos las pueda entregar así, ¿no? Así de limpia, ¿no? Así de primitiva. Porque ¿qué es lo bueno de tener la información de esta forma? Que yo puedo incluso hacer análisis para relacionar variables, ¿no? ¿Qué tal si uno dice, bueno, ¿será que los que tienen más materias tienen menos hermanos? Digamos, ¿no? Una idea, ¿no? ¿Será que los que están con alturas más altas tendrán, no sé, serán más las mujeres que los hombres, ¿no? Uno ya puede empezar a hacer relaciones con estas bases de datos, ¿no? Y el procesamiento es mucho más fácil. Mientras, si tenemos la información en estas dos disposiciones, ¿no? En estas dos disposiciones, es casi imposible vincular con otras variables, ¿no? Es casi imposible vincular con otras variables, ¿no? En la mayoría de los libros en estadística antiguos, ¿no? Casi todo el tratamiento que hacían para el análisis estadístico se basaban en estas tablas, ¿no? Y eso era un poco por la limitación que había con manejar grandes bases de datos, ¿no? O tener los datos en sus elementos más simples como los tenemos acá. Ahora esto es más común encontrar, ¿no? Esto es más común encontrar, esto cada vez se ha vuelto menos frecuente. Pero hay casos en los que esto sucede, ¿no? Hay casos en los que esto sucede también. Ya. Preguntas de ustedes. Si bien es cierto, hemos dicho que este es el mejor escenario, ¿no? Porque son los elementos primitivos. Tenemos estas dos otras opciones. Simple y por clases. ¿Cuál les parece de estas dos alternativas, ¿no? Una mejor, ¿no? ¿Cuál les parece que tener los datos de esta forma es mejor que esto? ¿Qué perdemos en alguna de estas? ¿O los dos nos darán la misma calidad de información? ¿Quién pierde esa característica de calidad, ¿no? en cuanto a información entre estas dos tablas? ¿Qué dicen? A ver, alguien ahí activado su micrófono. ¿Qué dicen?
dará igual, digamos, ¿no? Si me pasan en esta o en esta, no importa. Desde mi punto de vista, donde se pierde más información es en la de clase, ya que Ya, así por ejemplo, con específico el número de los datos. En cambio, en la otra tablita, en la más simple, ya tenemos más preciso la cantidad de los datos. ya. Sí, ¿no? De alguna manera, esta es la peor alternativa que nos podrían dar, porque estamos sacrificando mucha información, estamos perdiendo información, ¿no? En esta sé que entre 18 y 20 años hay 12 personas, ¿no? No tengo acceso a más información que esa, ¿no? Solamente sé que son 12 personas entre 18 y 20. Mientras si la tuviera al menos en este formato, yo por lo menos sé, ¿no?, que hay 5 personas entre 18, 7 personas entre 19, ¿no? Tengo más información, ¿no? Tengo mucha más información de la que tengo acá, ¿no? Por lo mismo, cuando trabajemos con este tipo de tablas, estamos perdiendo esa característica de precisión, ¿no? Estamos perdiendo en el fondo precisión en la información, ¿no? Porque se está agregando la información, ¿no? Estamos agregando la información y cada vez que se agrega la información, ¿no? Habíamos dicho en la clase de ayer, estamos perdiendo variabilidad, ¿no? Estamos perdiendo, por lo tanto, información que podría ser útil. Estamos perdiendo información que podría ser útil, ¿ya? Entonces, en esta idea de tipos de ordenamiento de los datos, hemos visto los elementos simples, primitivos, la tabla de frecuencias simples, la tabla de frecuencias en intervalos de clase, ¿no? Algunos conceptos bastante sencillos, ¿no? El conteo, ¿no? El conteo, ¿no? El conteo. Simplemente, ¿no? Simplemente se refiere, ¿no? Se refiere al proceso, ¿no? Al proceso de contar los elementos, ¿no? Los elementos con los elementos de similar característica, ¿no? De similar característica, ¿no? El proceso de conteo simplemente es eso, ¿no? Se refiere al proceso de contar los elementos de similar característica, que es lo que un poco hemos hecho aquí, por decir, ¿no? ¿Cuántas personas de 5 años había? ¿Cuántas personas de 18 años hay? ¿No? Levantan su mano y cuento. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está, ¿no? ¿Cuántas personas de 19? ¿No? Esta cantidad. ¿Cuántas personas de 20? Y así, ¿no? Ese es el proceso de conteo, ¿no? Ese es el proceso de conteo. Para aprovechar los datos que tenemos aquí, vamos a hacer un proceso de conteo de alguna de estas, ¿no? Para ver el tema de los colores, mujeres, número de hermanos, ¿no? Para ver ese proceso de conteo, ¿ya? A ver, así que en el Excel eso es bien fácil, ¿no? Cuando tenemos esto, nos podemos ir a las tablas dinámicas, ¿no? Aquí insertar, tabla dinámica, ¿no? Insertar, tabla dinámica. Está seleccionando los datos que yo quiero, ¿no? Está bien, desde la A1, que es esta, hasta la H20, que es la que está al fondo. Una nueva hoja, está bien. La creo mi tabla dinámica. Y bueno, yo puedo poner en las filas... En las filas voy a poner, por decir, la primera esta, ¿no? La de mujer, ¿no? Unos, mujeres, 0, otro caso, ¿no? Mujeres, 0, otro caso. Y en los valores voy a añadir la misma característica de mujer. Esta debería funcionar sin problema. Pero esto en realidad lo que quiero es un conteo. Quiero contar. Ahí está, ¿no? Entonces, en el Excel hacer estas tablitas es bastante sencilla, ¿no? Me he ido nuevamente a insertar, tabla dinámica, y ya en esta parte lo que he hecho es, en las filas, ¿no? La primera fila ha sido mujer, he puesto mujer, 1, 0, ¿no? 1 si es mujer, 0 si no, y en valores he puesto la misma variable y le he dicho que cuente, ¿no? Que cuente los valores. Y este es el conteo que ha hecho, ¿no? El mismo proceso que podríamos haber hecho manual, ¿no? Lo ha hecho el Excel, y ha dicho, hay 12 mujeres, y hay 7 que no son mujeres, ¿no? Que es el complemento, ¿no? En el caso hombres, ¿no? Hay 7 hombres, 12 mujeres. Ese es el proceso de conteo, ¿no? En este caso de una variable cualitativa, ¿no? Una mujer, 0 hombres, ¿no? En el caso de una variable cualitativa.
A ver, haremos otra tablita dinámica para una variable más cuantitativa. Número de hojas, crear. En la fila voy a añadir ahora la edad, ¿no? La edad parece una variable interesante. Pongo la edad, ¿no? Están los valores simples, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24. Y en valores le digo añadir también la edad. Y esta se va a llamar, bueno, esta quiere un conteo, este count. Ahí está, ¿no? 19. Esto tiene que coincidir siempre con la cantidad de datos que tengo acá, ¿no? Tengo 19 datos, entonces debería mi proceso de conteo darme ese dato, ¿no? 19 casos, 19 casos. Ya. Ese es el proceso de conteo. Ese es el proceso de conteo. Normalmente, ¿no? A este proceso de conteo, se lo escribe como con esta letra, F sub I, ¿no? F sub I. Es una F chiquita, ¿no? F sub I. Tradicionalmente se utiliza o se la pone de esta manera, F sub I. Y aquí vamos a insertar una fila encima para que esto se vea un poco mejor. Poner así. Ya. Esta normalmente, la F sub I, se la conoce como la frecuencia absoluta. Esta se le conoce como la frecuencia absoluta, ¿no? La F sub I es la frecuencia absoluta. Vamos a ver para anotar nuestro proceso de conteo, ¿no? El proceso de conteo es simplemente contar, ¿ya? Y cuando entramos ya a la idea de frecuencias, ¿no? La primera que aparece es la frecuencia absoluta, ¿no? La primera que va a aparecer es la frecuencia absoluta. Nosotros la vamos a denotar como F sub I, ¿no? F sub I. F sub I. Se refiere simplemente al proceso de conteo, ¿no? Al proceso de conteo. La F sub I, que es la frecuencia absoluta, se refiere únicamente al proceso de conteo. Al proceso de conteo. ¿Ya? Ese es el primer tipo de frecuencia que vamos a estudiar, ¿no? La F sub I, que es la frecuencia absoluta. Absoluta en el sentido de que estamos contando elementos absolutos, digamos, elementos completos con alguna unidad de medida, ¿no? En este caso estamos contando personas, ¿no? Estamos contando personas. Esta es la frecuencia absoluta. Lo mismo podríamos hacer con la otra tabla, con la tabla de mujer. Aquí tenemos la F sub I, ¿no? Ahí tenemos la F sub I y ya está, ¿no? Ahí tenemos la F sub I. La siguiente frecuencia, ¿no? el siguiente elemento de frecuencia que existe es la F mayúscula, ¿no? La F mayúscula sub I, ¿no? La F sub I mayúscula. Y esta normalmente se llama la frecuencia absoluta acumulada. Esta es la absoluta acumulada. Es la frecuencia absoluta acumulada. Pero incluso para ordenar mejor esto. Estos son los diferentes tipos de frecuencias que existen, ¿no? Frecuencia absoluta, conteo simple, y después tenemos la absoluta acumulada, ¿no? La absoluta acumulada. ¿Qué es la absoluta acumulada? ¿Qué es la frecuencia absoluta acumulada? Como su nombre dice, es una acumulación de información, ¿no? Es una acumulación, y como estamos todavía con la idea de algo absoluto, ¿no? Es una acumulación de un conteo absoluto, ¿no? ¿Qué haces en el fondo, no? Por ejemplo, ¿no? en esta tabla,
¿Cuántas personas hay con una edad de 17 años? ¿No? ¿Cuántas personas hay con una edad de hasta 17 años? ¿Cuántas hay? Con una edad de hasta 17 años. ¿Qué dice? ¿Cuántas personas habrán en mi tabla hasta una edad de 17 años? Solo una, ¿no ve? Hay una sola persona con una edad de 17 años. Entonces, aquí la idea es, hasta los 17 años se acumula una única persona. Hasta los 17 años se acumula una única persona. ¿Cuántas personas se acumulan hasta 18 años? ¿Cuántas personas habrán con hasta 18 años? ¿Cuántas hay? A ver qué dice. Pueden escribir también, ¿no? Vamos a ver que hablen también. 4, ¿no ven? Hay 4 personas que tienen hasta 18 años. Hay 4 personas que tienen hasta 18 años. ¿Cuál será? ¿Cuántas personas hay hasta 19 años? Diez. 10, ¿no? Esta tabla normalmente se la construye de esta forma, ¿no? Acumulamos toda la información hasta esta fila, ¿no? Acá habrán ¿cuántas? 12, acá habrán 13, acá habrán ¿cuántas? 13 más 4, 17. 17 y finalmente 19, ¿no? Esto es lo que se llama una tabla, bueno, una frecuencia absoluta. Por eso es frecuencia absoluta acumulada, porque me muestra la acumulación hasta un determinado punto, ¿no? Hay 13 personas que tienen una edad de 21 hasta 21 años, ¿no? Hay 13 personas con edades de 21 años o menos, ¿no? Hay 10 personas con edades de 19 años o menos, ¿no? Hay 17 personas con una edad de 22 años o menos, ¿no? Esta es la idea de la frecuencia absoluta, ¿no? Finalmente, un número de acá siempre tiene que ser igual a este, ¿no? 19, 19, no siempre. ¿Por qué? Porque hasta la edad máxima que he encontrado, 24 años, puedo decir que hay 19 personas con una edad de 24 años o menos, ¿no? Esa es la idea de una frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Esa es la idea de una frecuencia absoluta acumulada. Ya, tal vez en esta, importante, ¿cómo se construye esta tabla? Es bien sencillo, ¿no? Podemos poner, copiamos, ¿no? Copiamos el primer elemento de la frecuencia absoluta, lo copiamos acá, el 1 se copia, ¿no? 1, 1, y después hacemos una suma medio cruzada. 1 más 3, 4. 4 más 6, 10. 10 más 2, 12. 12 más 1, 13. 13 más 4, 17. 17 más 2, 19. ¿No? Así se construye de una manera muy rápida la frecuencia acumulada. Si no recuerdan eso, entonces lo más sencillo es tener la idea de que acumula, ¿no? ¿Cuánto se acumula hasta 22 años? Tendré que sumar todo esto, ¿no? Sumo todo eso tiene que dar 17, por decir, ¿no? ¿Cuánto se acumulará hasta 12? Sumo todo lo que está antes del 12, incluyendo el 12, ¿no? Bueno, ¿cuánto se sumará hasta el 20, perdón, hasta años 20, ¿no? Sumo todo lo que está acá a 12, ¿no? Esto es 12. Esa es la idea de una frecuencia acumulada, ¿no? De una frecuencia absoluta acumulada. ¿Preguntas, dudas hasta esta parte? Ya. A ver, en nuestro ejercicio acá, esta primera, ¿no? De la frecuencia absoluta. Aquí voy a introducir en mi tablita una idea de cuántas filas tiene mi clase, ¿no? Esta tabla de frecuencias, ¿no? O esta tabla de frecuencias simples, tiene una determinada cantidad de filas, ¿no? Esta es la primera fila, segunda fila, tercera fila, cuarta fila, quinta, sexta, séptima fila, ¿no?
Primera fila, segunda fila, tercera fila, ¿no? Estas son la cantidad de filas, voy a poner con una I, ¿no? Esta es la cantidad de filas, ¿no? La cantidad de filas. ¿Cuántas filas hay en esta tabla? Hay 7 filas, ¿no? Hay 7 filas. Normalmente a la última fila, ¿no? Normalmente a esa última fila, ¿no? La podemos denotar con la letra K, ¿no? K hace referencia a la última fila de mi tabla, ¿no? K hace referencia a la última fila de mi tabla. Ya simplemente eso como una anotación, ¿no? Esta es la cantidad de filas, 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas filas tiene? 7 filas, ¿no? 7 filas. Pregúntase ustedes, ¿qué pasa si yo hago lo siguiente, ¿no? Hago una sumatoria, ¿no? Hago una sumatoria desde la primera fila, ¿no? Desde que I es igual a 1, ¿no? Es decir, desde que I es igual a 1, desde esta primera fila, hago una sumatoria, ¿hasta dónde? Hasta el último valor, hasta el valor de K, ¿no? Perdón, a ver. Ahora sí, ¿no? Hago una sumatoria de I igual a 1 hasta K, ¿no? Es decir, voy a sumar todas las filas, la fila 1, la 2, la 3, la 4, la 5, sumo todo esto. ¿Sobre quién? Hago la sumatoria de las frecuencias absolutas, de las F chiquitas. Hago la sumatoria de las F chiquitas en I igual a 1 hasta K. ¿A qué debería ser igual ese resultado? ¿A qué debería ser igual ese resultado? Si yo sumo todas las F's chiquitas, ¿qué me dará? El total de estudiantes. El total de los estudiantes. El total de los estudiantes, ¿no? En este caso, si yo sumo todas estas, ¿no? Si yo sumo todos estos datos, me daba 19. ¿Este 19 qué significa? ¿Qué es? Como estamos trabajando con una muestra, sería el tamaño de la muestra, ¿no ven? ¿Están de acuerdo? ¿Se entiende? ¿Qué dicen? Ya. Esto es igual a n, ¿no? La sumatoria de las f chiquitas es igual al tamaño de la muestra, ¿no? Ahora esto, ¿no? Si estamos trabajando con una muestra, ¿no? Si estamos trabajando sobre la muestra, sucede esto, ¿no? La sumatoria de las f sí es igual a n, ¿no? Si estamos trabajando sobre la muestra. Si estamos trabajando sobre el universo, ¿no? Que hemos dicho que eso no es frecuente, eso no sucede, ¿no? Si estamos trabajando sobre el universo, en realidad la sumatoria de las f's dará igual a n, por decir, ¿no? Esto es dependiendo de donde estemos, finalmente esta sumatoria me va a dar el tamaño de la muestra o de la población sobre la cual estoy trabajando. Es indistinto, lo único que hay que reconocer es con qué estamos trabajando. En este caso es una muestra, así que este sería el tamaño de la muestra, ¿no? La sumatoria de las f sub i siempre me tiene que dar el tamaño de la muestra, ¿no? Esa es una propiedad que estamos haciendo ahora, ¿no? Ya sea en la muestra o ya sea en el universo, ¿no? Y lo segundo que hemos dicho son la frecuencia absoluta acumulada, ¿no? La frecuencia absoluta acumulada. Esta la hemos denotado con una f grande, una f sub i, ¿no? Una f sub i grande. Si la tenemos que anotar en términos matemáticos esta frecuencia, ¿no? Esta f sub i, ¿no? Si tenemos que anotarla en términos de una fórmula, ¿qué es el f sub i? ¿No? Si me paro en este 12, el f sub i, digamos, para personas con 20 años, ¿qué hace? Está sumando todo lo que hay hasta los 20 años, ¿no? 1 más 3 más 6 más 2, ¿no? Suma todo lo que hay de 20 años, incluyendo el 20 hacia atrás, ¿no?
Si me paro en este 17, lo que hace es sumar todo lo que hay hacia 22 hacia atrás, ¿no? Con eso obtengo el 17. Entonces, en el fondo es una sumatoria. ¿Una sumatoria de quién? De las f sub i, ¿no? Entonces, yo podría ponerlo de esta forma, ¿no? La f sub i se la podría escribir como una fórmula de este estilo, ¿no? Es una sumatoria, ¿no? Es una sumatoria desde que voy a utilizar otra letra aquí, la J, ¿no? Voy a utilizar la J, ¿no? La sumatoria desde que J vale igual a 1, es decir, desde la primera clase, ¿no? Desde la primera clase, desde el 1, hasta que se alcance el valor I, ¿no? Hasta que se alcance el valor I. ¿De quién? De las F sub I chiquitas, ¿no? Esta frecuencia acumulada se la puede escribir de las F sub J en este caso, ¿no? A ver, para que vaya mejor en términos de nuestra notación, lo voy a poner así mejor. Para una FJ cualquiera, ¿no? Para una FJ cualquiera. A ver, espérenme un momento, se ha cortado la señal. Baja la conexión un momento. Ya. La frecuencia absoluta acumulada, ¿no? La podemos escribir como F sub i, ¿no? Como F sub i, que es esta de acá, ¿no? Hace referencia a esta que hemos construido. Si estuviéramos interesados en alguna, por decir esta, ¿no? ¿Cómo hemos obtenido este 12, ¿no? Este 12 en términos de notación, ¿quién es? La F de la fila 4. Esta es la F sub 4, ¿no? Esta es la F sub 4, ¿no? La F de la fila 4. ¿Cómo hemos obtenido esta F4? Sumando el 2 más el 6 más el 3 más el 1, ¿no? 2 más 6, 8, 8 más 3, 11, 11 más 1, 12. Así hemos obtenido este 12. La pregunta es cómo lo puedo escribir esto en términos de una fórmula. Y es, bueno, ¿cómo escribo la F de 4? Imaginemos que este 4 es una J, ¿no? Lo voy a poner acá como una J. F de J, digamos, F de J. Es como escribir el F de 4, ¿no? ¿Cómo hemos obtenido el F de 4? Sumando todas las F sub i anteriores, ¿no? Desde la 1 hasta la J. Desde el 1 hasta el 4. Hemos sumado todas las frecuencias absolutas desde la clase 1 hasta la clase 4. ¿No? En este ejemplo funcionaría así, ¿no? Simplemente le estamos dando una notación, ¿no? A veces más que entender la notación que está acá, es mucho más fácil entender cómo se ha construido, ¿no? Entonces, esto es simplemente un formalismo, ¿no? Para ponerlo en términos de fórmula. Ya. Esta es nuestra frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Esta es nuestra frecuencia absoluta acumulada. Vámonos con otras que son un poquito más importantes, bueno, más útiles a veces, ¿no? Más útiles. Y es las frecuencias relativas, ¿no? La siguiente que vamos a ver se llama la frecuencia relativa. La frecuencia relativa. La vamos a escribir como R sub i, ¿no? La vamos a escribir como R sub i. Esta se llama frecuencia relativa, ¿no? Esta se llama la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se lo obtiene de manera muy sencilla, en este tipo de tablas, ¿no? Sabemos que hay una persona de 17 años, 3 personas de 18, 6 personas de 19. Lo relativo lo que hace es volver los datos a datos relativos, ¿no? ¿Qué es un dato relativo? Un dato que carece de unidad de medida. ¿Qué es un dato relativo? Un dato que carece de unidad de medida. Acá tengo unidades de medida. Tengo 19 personas, ¿no? 19, la unidad de medida son personas. ¿Cómo esto yo lo puedo ver en una unidad de medida? Es con la frecuencia relativa. ¿Cómo se calcula esto? Es muy sencillo. Lo que hago es, cada frecuencia absoluta, las Fs chiquitas,
agarro la frecuencia absoluta, en este caso el 1, y lo divido entre el total de la población, o el total de la muestra en este caso. 1 dividido entre 19, ¿no? 1 dividido entre 19. Eso es 0.05, ¿no? 0.05. Y después voy a hacer exactamente lo mismo para las otras, ¿no? 3 dividido entre 19, 6 dividido entre 19, 2 dividido entre 19. Aquí el Excel lo ha entendido y lo estoy completando, ¿no? Estas son las que se denominan las frecuencias relativas. Estas son las que se denominan frecuencias relativas. Voy a quitar decimales para que se vean mejor. Por convención vamos a trabajar con 2 decimales, por convención, ¿no? Obviamente mejor tener más decimales, pero simplemente por un tema de forma, vamos a trabajar con 2 decimales, ¿no? Vamos a trabajar con 2 decimales. ¿Cómo hemos obtenido estos números de acá? Dividiendo, ¿no? 3 dividido entre 19 había sido 0.16. 4 dividido entre 19 había sido 0.21, ¿no? Esto es lo que se conoce como una frecuencia relativa. Cosa interesante de esto, que si yo sumo todas las frecuencias relativas, de acá, todas las frecuencias relativas, si yo las sumo, me debería dar la unidad, me debería dar igual a 1. Si yo sumo todas las frecuencias relativas. ¿Qué es la frecuencia relativa? La f sub i dividido entre la sumatoria de las f sub i, ¿no? La f sub i dividido entre la sumatoria de las f sub i. O lo mismo, las f sub i dividido entre el total de la muestra, ¿no? Dividido entre el total de la muestra. Aquí podemos introducir una fórmula para las frecuencias relativas. Frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa en términos de fórmula? ¿A qué es igual esta serie sub i? ¿No? ¿A qué es igual esta serie sub i? Es una fracción, ¿no? Es una fracción donde cada f chiquita la divido entre la sumatoria de todas las f's, o lo que es lo mismo la n, ¿no? La n, entre el tamaño de la muestra. Esto si estuviera en datos, ¿no? Esto si estuviera en datos de la... Esto si estuviera en la muestra, ¿no? Esto si estuviera en la muestra, ¿no? Esto para la muestra. Esto para la muestra, ¿no? Si estoy en la muestra, eso así se calcula el f sub i. Y si estuviera en el universo, ¿no? Si estuviera con una muestra completa, es la f sub i dividido entre n grande, ¿no? Es un tema simplemente de dónde estoy, ¿no? En el caso en el que estoy en el universo completo, ¿no? En el universo. Y este otro caso en la muestra. Nos hemos dicho que vamos a asumir que estamos casi siempre trabajando en muestras, ¿ya? Por eso vamos a manejar con preferencia esta notación, ¿no? La frecuencia relativa, la R sub i, es nada más que F sub i dividido entre N. F sub i, 1 dividido entre N, 19. 3 dividido entre 19. 6 dividido entre 19, ¿no? Esa es la F sub i. ¿De qué me sirve la frecuencia relativa? En sí misma como está, no mucho, ¿no? No mucho, no me sirve de mucho esto. La que sí me sirve es la R sub i porcentaje, le voy a poner. R sub i en porcentaje. Este es el concepto del porcentaje. Un porcentaje se construye de esa forma. El R sub i en porcentaje, ¿no? Este R sub i en porcentaje, ¿qué es lo que hace? Simplemente es el R sub i multiplicado por 100. El R sub i multiplicado por 100. 0.16 por 100, 0.32 por 100, 0.11 por 100. Aquí el Excel me dice que lo complete, lo voy a autocompletar. Ahí está. Lo voy a reducir los decimales para que todo se vea con 2 decimales. Y si yo sumo todas estas R sub i en porcentaje, me va a dar 100%, ¿no?
La idea de una medida relativa es que las medidas relativas están de alguna manera encajonadas, ¿no? O están delimitadas por algo, ¿no? Esta es una frecuencia relativa de tal manera que toda la suma me da 1, ¿no? Ahí todos los valores se mueven entre 0 y 1, siempre. Un porcentaje igual está delimitado. Un porcentaje se mueve de entre 0 y 100, ¿no? Y un porcentaje es muchas veces más fácil de entender que un número absoluto, ¿no? Es más fácil de entender que un número absoluto. Este es el concepto del porcentaje y se lo calcula de esa forma. Primero tengo que calcular la medida relativa y después recién puedo calcular el porcentaje. Porque noten 0,30, en el fondo 0, este número en el fondo es muy parecido, es 0,32 por 100, ¿no? 31.58, ¿no? 0,21 por 100, 21.05, ¿no? Ahí estamos aquí están apareciendo los otros decimales que aquí ya no aparecían, ¿no? Y es más fácil esto leer, ¿no? Aquí yo puedo decir, el 31% de los estudiantes que han llenado la encuesta habían tenido 19 años, ¿no? Eso ya es información, ¿no? El 31% de los estudiantes habían tenido 19 años. El 21% es el siguiente y habían tenido 22 años. El siguiente es de 15, ¿no? El 15%, 15.79% de los estudiantes habían tenido 18 años. Entonces ya puedo empezar a hacer ciertas valoraciones o cierto análisis sobre los datos que acabo de calcular, ¿no? Y así obtengo un porcentaje, ¿no? Así obtengo un porcentaje. En términos de fórmula, esta frecuencia relativa en porcentaje, o esto básicamente el porcentaje, ¿cuál es nuestra formulita para el porcentaje? Este R sub I en porcentaje, simplemente es el R sub I, multiplicado por 100. No es una fórmula bastante sencilla, es el R sub I multiplicado por 100. Así obtengo el porcentaje de la clase I, ¿no? El porcentaje de la fila I. Porcentaje de personas con 21 años, 5%. Porcentaje de personas con 24 años, 10%. Ya. ¿Preguntas, dudas hasta esta parte? ¿Se entiende? Disculpe, ¿habría un caso en el que sí o sí debamos usar más de 2 cifras? A ver, este tema de los decimales, para nosotros, para la materia, ¿no? Por un tema simplemente en los exámenes, ¿no? Por comodidad, ¿no? Nosotros vamos a procurar utilizar 2 decimales, así por convención, para los exámenes, ¿no? En la práctica profesional, ya en la parte, cuando sean profesionales, cuando empiecen a trabajar, ahí lo mejor siempre es tener los más decimales posibles porque tienen más precisión, ¿no? ¿No? Aquí yo podría trabajar, por decir, con 4 decimales en los dos casos, ¿no? Perdón. Con 4 decimales, y lo que tengo es más precisión, tengo mayor certeza, ¿no? Y eso siempre es mejor, digamos, ¿no? Siempre es mejor. Ahora, eso depende mucho de dónde estén trabajando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si le presentan este dato a donde estén trabajando y dicen 31, 57, 89, y no parece de lo mejor, capaz sea mejor presentarlo con un redondeo mucho más cerrado, ¿no? Sea mejor presentarlo con un redondeo mucho más cerrado. A ver, esperemos un momento, se ha vuelto a perder la conexión. Entonces, como recomendación, trabajar con más decimales en la parte ya de trabajos, en la parte profesional, pero para la materia exclusivamente 2 decimales va a ser más que suficiente, ¿ya?
con fines más prácticos, ¿no? Ya, entonces, eso como comentario respecto a esta parte de los decimales. Ya, entonces, así se obtiene un porcentaje. Esas son las frecuencias absoluta, absoluta acumulada, relativa y porcentaje. Hay más tipos de medidas, ¿no? Hay muchas más tipos de medidas que capaz no sean tan útiles, ¿no? Hay la frecuencia absoluta inversa, ¿no? Acumulada inversa, está la frecuencia relativa acumulada, la frecuencia relativa acumulada inversa, que ya no hace mucho sentido en estos tiempos porque, como les digo, la información en nuestros, ya es más frecuente tenerla de esta forma, ¿no? Y acá se puede hacer un procesamiento mucho más sencillo, más directo, ¿no? Cada vez tener los datos en los otros esquemas que teníamos es un poco más, en estas tablas de frecuencia, ¿no? Es cada vez más extraño, digamos, ¿no? Que se tenga acceso a esto. Normalmente estas tablas se utilizan para presentar resultados finales, ¿no? Y se las puede construir finalmente con la información que tengamos, ¿no? Ya. ¿Alguna pregunta más, comentario, consultas? Y disculpe, si es que en algún caso llegásemos a usar más de dos decimales, como usted dijo, ¿no será que en algunos números afecta el resultado o uno que Claro, otro va a número? afectar. O, De hecho, va a afectar, ¿no? Si toman más decimales, va a afectar. Si toman menos decimales, eso va a afectar. Ahora, en el examen yo normalmente soy flexible, ¿no? Les voy a pedir seguramente un cálculo de algo, ¿no? Que vamos a ver cuando veamos ya algunas medidas de tendencia central, variabilidad y otros casos. Van a ver que ahí yo les voy a pedir algunos casos que calculen. Seguramente otros tomarán todos los decimales, que es lo mejor que se puede hacer, y tendrán un dato muy preciso, ¿no? Otros que sigan la regla de los dos decimales tomarán otro dato y no será tan preciso, pero esos dos datos se van a parecer, ¿no? Entonces yo voy a considerar ambos válidos, ¿no? Siempre y cuando la diferencia no sea pues, muy abismal, digamos, ¿no? Uno sacará 15,12, el otro sacará 15,93, digamos, ¿no? No es tan diferentes, puede ser un tema de redondeo, ¿no? Pero si alguien saca 15,23 y otro atrás saca 11, ¿no? Ahí ya no es un tema de redondeo, sino que puede ser un tema de mal cálculo, ¿no? Así que eso es importante considerar, ¿ya? ¿Algo más? ¿Algo más tal vez antes de ir cerrando ya la clase? Ya, súper. Entonces, como nos vamos a ver el día martes, les voy a pedir a manera de ejercicio, ¿no? Nuevamente no, los ejercicios, los trabajos no tienen una nota como tal, pero a manera de ejercicio, dado que ya tienen este Excel, ¿no? Ya tienen este Excel, a ver, voy a renombrar este. Estos son nuestros datos, ¿no? Si quieren ir practicando, les recomiendo que puedan, créense una tabla dinámica ustedes, ¿no? Y completen todos estos casos, ¿no? La F grande, la R en porcentaje, ¿no? Principalmente para las variables cuantitativas ahora, ¿no? Para estas de acá, ¿no? Incluso para mujer puede resultar, ¿no? Para cualquiera de estas va a funcionar, ¿no? Incluso para los colores va a resultar cualquiera, ¿no? Tal vez en los colores lo único que no vas a tener es un orden como tal vez va a haber un orden alfabético, ¿no? Pero no los otros casos. Ya, así que si pueden, créense una tabla dinámica, sigan los pasos, ¿no? Ahora, pueden crearse aquí mismo y lo que pueden hacer es aquí cambiarle el nombre, ¿no? Aquí voy a poner cambiar el nombre, ejemplo clase, ¿no? Ejemplo clase 1, ¿no? Este era un ejemplo de clase 1, este era otro ejemplo de clase, le voy a cambiar el nombre, ejemplo clase 2, digamos, ¿no? Entonces pueden crearse otras tablas dinámicas con las otras variables y pongan su nombre, ¿no? Ejemplo, a ver, ¿qué nombres hay en la materia, ¿no? Ejemplo Adriana, ¿no? Ejemplo Adriana Isabel, ejemplo Adriana Villafranca, ¿no? Ejemplo Isabel Coronel, ¿no? Para ir practicando, ¿no? Para tener bien claro de dónde están saliendo estas Fs, ¿no? Eso como recomendación para la siguiente clase, ¿no? A manera de que vayan practicando y aprovechemos también estos recursos virtuales que hay. Ya,
Súper. Entonces, con eso terminamos la clase de hoy y nos estaríamos viendo el día martes en presencial, ¿ya? Nos vemos, voy a subir por si acaso esta clase igual al canal de la materia, el fin de semana seguramente ya va a estar listo para que lo vean. Nos vemos entonces, chao, chao. Hasta luego. Gracias, Lice. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Chao, chao. licenciado.